Yo les digo una cosa, aprovechen esta prédica porque difícilmente escuchen una prédica de 1 Crónicas 7 alguna vez en su vida. ¿Por qué? Porque bueno, son genealogías una tras de otra con un nombre, el hijo de este fue de este y el hijo de este fue de este, y en verdad, ¿saben que hice el trabajo de ir nombre por nombre a ver si podía sacar algo de alguno de los nombres que estaban ahí? ¿Y cuál fue el resultado? No puedo sacar mucho. Así que tenemos una genealogía, así todos vamos a sacar un buen mensaje. ¿De qué hablan? ¿Los hijos de quién? Léame los títulos. Isaacar, ¿qué más? ¿Hay uno más? Benjamín, Neftalí, Manasés, Uzi no, los títulos. ¿Dice hijo de Uzi ahí? No. Efraín, Aser. Muy bien. Sí, ¿a qué le suenan estos nombres? Las tribus, no escuché, perdón. Las tribus, muy bien, a las 12 tribus, ¿verdad? Muy bien, ¿saben que en el capítulo, si vamos al capítulo 2, versículo 1, en el capítulo 2, versículo 1 dice, estos son los hijos de Israel, ¿no? Y ahí van a mencionar a las tribus, ¿no? Dice Rubén, Simeón, lo dice por orden de edad, Rubén es el primogénito, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Fíjense que en esta lista, por ejemplo, nombra a José, pero en algunas listas, que vamos a ver las 12 tribus, no nombra a José, sino a Manasés y Efraín, que son los hijos de José. Pero saca a José, ¿no? De esa lista, porque José no tenía después una tribu, la tribu de José, no existía. Entonces pone a Efraín y Manasés. Vamos a ver listas también donde no aparece Leví. ¿Por qué? Porque cuando la lista está enfocada en las tierras, en los territorios, ya Leví no se menciona, porque Leví no tenía una tierra específica de Leví, sino que vivía entre sus hermanos. Decía, la herencia de Leví es la herencia de Dios, decía, ¿no? Todo, es como que no tuviera nada de Leví, pero a su vez tenía todo era de Leví, ¿no? Tenían las ciudades de refugio también puntuales, pero esas tierras también correspondían a otras tribus. Así que va a depender un poquito de lo que estoy hablando, de cómo se organizan las tribus y a quién menciona. Si menciona a José, si va a mencionar a la tribu de Leví. Acá si empezamos a ver el libro de Crónicas, si empezamos a avanzar, está la descendencia de Leví, por ejemplo, allí. Pero no está la descendencia de José. Vamos a ver la descendencia de Manasés y vamos a ver la descendencia de Efraín, de los hijos de José, ¿sí? Si nosotros contamos desde que empiezan las descendencias, sacando la de Salomón y David, que también aparecen ahí, la de David y Salomón, perdón, al revés. Después cuando empieza a hablar de las tribus, si contamos, nos van a dar 11 tribus, falta una. Y la que está faltando es la tribu de Zabulón. Cuando hablan los hijos de, no encontramos los hijos de Zabulón. Y esto es algo interesante porque si en el capítulo 2 sí aparece en la lista. Vemos que acá aparece, en la lista de las tribus aparece Isaacar y después Zabulón. En el capítulo 7, ustedes tienen Isaacar, ¿no? ¿Qué aparece después? Benjamín. Es decir, si ustedes buscan para atrás o para adelante, no van a encontrar a los hijos de Zabulón. ¿Qué pasó? ¿No tenían hijos? Bueno, no se sabe por qué pasan estas cosas. Pero en este caso, cuando está hablando de los hijos de... El cronista, inspirado por Dios, saca a la tribu de Zabulón. Si vamos por ejemplo, a Apocalipsis 7 y 4, capítulo 7, versículo 4, vamos a encontrar allí la historia de los 144.000 sellados, ¿no? Así que son judíos de diferentes tribus, ¿no? Y va a mencionar ahí las tribus. Sin embargo, no menciona a todas las tribus, sino que deja por fuera a Efraín y a Dan. Las dos tribus, la de Efraín y de Dan, no son mencionadas. ¿Por qué? No sabemos. Simplemente esas dos tribus no son mencionadas dentro de los 144.000 judíos que no se entregaron en la gran tribulación, no cedieron a la marca de la bestia, se mantuvieron fieles. Bueno, esos 144.000 que menciona ahí, no aparece la tribu de Efraín y la tribu de Dan. Ahora, aunque no sepamos por qué se da esto,
Lo que sí podemos decir es que qué feo quedar fuera de la historia. Porque esto no es casualidad, no es que alguien se olvidó de poner estas tribus. No es porque son 12, tampoco son 500.000, ¿no? Para olvidarse de una. Son 12. Acá se dejó de lado a una tribu, la de Zabulón, en las primeras crónicas. En el Apocalipsis se dejan de lado la tribu de Efraín y de Dan. No sabemos por qué, pero sí sabemos que quedar fuera de la historia es algo que no nos gusta. Y no se trata de la humildad de decir, no, a mí no me gusta figurar, no es que yo quiera quedar en la historia. Las personas que realmente, y hablando de cristianismo, los cristianos que realmente aman a Dios y buscan servir para el reino de Dios, van a quedar registrados en algún lugar de la historia de Dios. Y las iglesias, como aparecían aquí en Apocalipsis, las cartas de las iglesias, que realmente están generando cambios en el reino de Dios y que están sirviendo a la sociedad y están creciendo como pueblo de Dios, van a quedar allí en la historia. Yo siempre hago un juego, me imagino, esto es fuera de la Biblia, ¿no? Pero digo, si algún día, después del cielo nuevo y la tierra nueva, empieza una nueva generación y Dios quiere presentarles un libro ahora de las historias de la iglesia y cómo las iglesias, cómo algunos hermanos y algunas iglesias quisieron seguir a Dios, así como nos cuentan en el libro de Hechos, de gente que murió, mártires, que defendieron la palabra hasta lo último. ¿Cómo me gustaría estar allí? Qué feo es no estar en esa historia. ¿Cómo quisiera realmente que allí diga, en un lugarcito, en un país chiquito, Uruguay, una ciudad llamada Barros Blancos, había una iglesia que hizo un cambio, que me siguió, era un pueblo unido y generó un cambio en la sociedad. Sirvió al necesitado, proclamó el evangelio, se amaban unos a otros y cambiaron. ¿Se acuerdan lo que le decían a los discípulos? Esto viene a trastornar el mundo entero, vienen a trastornar todo. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Filtros y allí dice, leí algo que me impactó, es sencillo, pero realmente me dejó pensando y decía, si nosotros borramos a esta iglesia del mapa, si cerramos las puertas, no venimos más, ya está, esta iglesia no va a estar más, ponen un súper acá, cualquier cosa. ¿Pasa algo? ¿Generamos un conflicto con eso? ¿Generamos un gran agujero en la sociedad? ¿Pasa algo realmente? Porque uno siempre piensa al revés, ¿no? Piensa todo lo que estamos haciendo, pero si no estamos, cuando alguien realmente está generando cambios, se nota su ausencia. Se nota mucho su ausencia. Porque justamente es el motor que va generando cambio. Y esa pregunta es fuerte, pero es interesante. ¿Qué pasaría si hoy dijéramos cerramos y no estamos? ¿Hay algún cambio? ¿Alguien va a decir, wow, no, necesito que esto esté abierto? ¿Alguien allá afuera va a notar ese cambio? Tal vez sí, no estoy diciendo que no. Y tal vez no. Cada uno reflexione en su corazón. Y en lo personal, si nos mudamos un día y nos vamos a otro país o lo que sea, ¿vamos a dejar algún agujero? ¿O no se va a notar? Directamente nuestra ausencia va a pasar desapercibida hasta que años después se enteren por alguien de que estamos en otro país. ¿Va a haber realmente un cambio? Si nos vamos, si no estamos. A mí me gustaría ser parte de la historia. Por lo bueno, ¿no? Porque a veces podemos ser parte de la historia por lo malo. Si conoceremos personajes malos que quedaron en la historia. Pero en la historia de Dios me gustaría estar allí. Aunque sea, fíjense, en esto los hijos de... van a tener una cantidad de nombres allí, en el capítulo 7, que nadie conoce. Y es la realidad. Si nosotros estamos viendo a Guni, ¿saben quién es Guni? Yo tampoco, sé que es un descendiente de Neftalí. ¿Saben quién es Semira? Es un descendiente de Benjamín. No sé qué hizo.
pero está en la historia. Está allí. Su nombre está allí. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida para que se esté escribiendo la nueva historia de Dios? En este segundo capítulo del libro de Hechos, del libro de la iglesia, ¿qué estamos haciendo? El segundo tomo, ¿no? Si se quiere. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos allí escribiendo la historia o estamos simplemente pasando? A mí me gustaría estar en la historia. Me gustaría que esta iglesia esté en la historia que Dios está escribiendo. Y eso lo hacemos si realmente obedecemos nuestro mandato como iglesia en el reino. Si servimos en el reino, no vamos a pasar desapercibidos. De capítulo 7 hay una cantidad de nombres allí, obviamente descendientes de las tribus, de algunas tribus están antes, en los capítulos anteriores. Y yo decía, bueno, ¿qué puedo rescatar de una cantidad de nombres? Que no vamos a leer todo el pasaje porque realmente es un nombre atrás de otro. Y se destacan solamente algunos personajes allí. Por ejemplo, hay un juez que se llama Tola, que aparece allí en el libro de Jueces. Después tenemos, por ejemplo, a Zelofejad, que aparece también en Números, que las hijas reclaman a Moisés. Él se había muerto en el desierto y reclaman la herencia. No, cuando eran mujeres no le correspondía la herencia del padre, y no había tenido hijos varones, entonces las hijas se acercan a Moisés para reclamar la herencia y Moisés acepta. Es una linda historia que está allí en el libro de Números, capítulo 27. Eso es lo que podemos ver de algunos personajes más conocidos. Pero hay algunos versículos en el capítulo 7 que se van repitiendo, y no siempre de la misma tribu. Y esto es interesante. Por ejemplo, si vamos al versículo 2, dice: los hijos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gibsam y Semuel, jefes de las familias de sus padres. Dice, el número de los descendientes de Tola en el tiempo de David era de 22.600 hombres muy valerosos. Muy valerosos. No son pocos hombres valerosos, ¿eh? Son 22.600 hombres muy valerosos. Y no dice que algunos eran valerosos. Toda la descendencia eran valerosos. Personas con valor. Después dice allí, en el versículo 5, sus hermanos de toda la familia de Isaacar, seguimos en los descendientes de Isaacar, todos por sus genealogías eran 87.000 hombres valientes en extremo. Valientes en extremo. Después dice allí en el versículo 7, los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri, 5 jefes de casas paternas, hombres, ¿de qué? De gran valor. Y sigue diciendo en el versículo 9, y contados por su descendencia, según sus genealogías, los que eran jefes de familias, resultaron 20.200 hombres. Sí, con el gran esfuerzo, o valientes, dice mi versión. Versículo 11, todos estos fueron hijos de Jadiael, jefe de familias, ¿qué dice? Hombres muy valerosos. Y dice, en total eran 17.200 hombres que salían a combatir en la guerra. Fíjense el último versículo del capítulo 7, 40. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes. A ser contados según los registros de sus genealogías, eran 26.000 hombres los que podían tomar las armas. Así que algo que estamos viendo repetidamente allí es que se trataban de hombres valerosos, ¿no? Obviamente aquí hay mujeres, en la descendencia hay hombres y hay mujeres, ¿no? Pero se trataban de personas valerosas, con valentía. Y claro, todos hemos citado pila de veces Josué, allí cuando le dice esfuérzate, dice valiente, ¿no? Pero ¿qué significa realmente la valentía? Según algunos diccionarios, dice que la valentía es
fortaleza moral o mental para enfrentar el peligro, el miedo o la dificultad. Y saben que Dios, cuando anima a ser valiente a su pueblo, por ejemplo, que lo hace muchas veces, es porque le ha dado una tarea súper complicada. Dios no es que dice, vamos, ten ánimo, no tengas miedo, cuando tienen que sembrar, o sino cuando tienen que ir a la guerra, y sobre todo cuando son mucho menos que el enemigo. No tengas miedo. Y después vamos a ver por qué las razones que ellos podían tener para no tener miedo, para ser valientes. ¿En qué razones se basaban para esto? Pero siempre daba una tarea un poquito más alta, algo que humanamente era difícil, algo que a nivel humano daba terror, miedo. Es que la valentía justamente, como dice la definición, tiene que ver con sobrepasar nuestro miedo, enfrentarse al miedo. ¿Significa no tener miedo? Claro que no. Significa que el miedo no nos controle, es diferente. Significa que el miedo no tome las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Eso es la valentía. Así que cuando Dios decía esto al pueblo, era porque había algo muy difícil para hacer. Y Dios sabe que cuando tenemos algo que parece muy grande, nos sentimos frágiles, nos sentimos muy limitados. Cuando el desafío es muy grande, todo se complica. Pero hay razones. Dios dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Una de las razones, porque yo voy a estar contigo. Y parece que con eso ya alcanza. Él está con nosotros. Y no, lo que voy a decir no es en forma de cliché, ni de ser valiente en una semana, ¿no? Pero pensamos cosas grandes, porque Dios está con nosotros. Pensamos en cosas grandes, en avanzar un poco más, en soñar y decir, si Dios está con nosotros, entonces podemos alcanzarlo. ¿Tenemos una expectativa del futuro o vivimos siempre con miedo? Solamente con lo que podemos controlar. Pero Dios nos puede poner un pensamiento en nuestro corazón, algo que Él quiere que hagamos. Y eso puede superar, nos puede dar miedo. Dios está con nosotros. Tendríamos que poder hacerlo, porque Él está con nosotros. A nivel de iglesia, para quedar en esa historia marcada, vamos a hacer cosas grandes. Pero ¿a qué nos referimos con cosas grandes? ¿Visibles, que se vean, que todo el mundo aplauda? No. Si logramos cambiar la sociedad, si logramos que las personas acepten a Cristo, si podemos ayudar a los necesitados, si podemos amarnos unos a otros, si podemos crecer como comunidad, son cosas grandes delante de Dios. ¿Qué es lo chico? Lo chico es quedarnos en solamente lo que podemos controlar. Esto es lo que somos. Cuidemos esto, el ranchito. No hagamos más nada. Por ahora vamos bien. Cuidado. Eso es lo que podemos controlar nosotros. Ahora, en el reino de Dios hay cosas muy grandes. Y Dios nos invita a alcanzarlas como iglesia. Para eso tenemos que estar comprometidos a alcanzarlas. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos crack? ¿Porque somos fuertes? No, porque Dios está con nosotros. No temas, yo voy a estar contigo. La victoria es mía, no es tuya. Vos hacés solo lo que yo te diga. La victoria es mía. Qué bueno sería que nos proyectemos al 2024 a que realmente se note nuestra presencia en Barros Blancos. Por lo bueno, ¿no? Que realmente todos digan, esa comunidad es una comunidad de Dios. Esa comunidad tiene algo especial, realmente. Y que cualquiera diga, yo conozco a uno que va ahí, no sabes cómo es. Es impresionante. El día que nos falte, todos los vamos a extrañar. Espero que esa iglesia no cierre nunca, es una bendición.
Pero estamos llamados a cosas grandes, y no es un cliché. No estoy diciendo cosas como a veces promocionan, ¿no? Que seamos 5.000, que estemos... No, las cosas grandes son aquellas cosas que Dios nos manda a hacer en su reino y tienen que ver con ser factores de cambio. Si hay alguien que nosotros reconocemos que realmente ha servido a Dios, más allá de que es católica, es la Madre Teresa, ¿no? O Teresa de Calcuta. No tenía nada. No ganaba nada para ella. En el mundo del marketing, no tenía un auto 0 kilómetros, no viajaba por el mundo, servía. Abrazaba a aquellos que estaban desnutridos, que tal vez otros hubieran tenido temor de abrazar. Alimentaba a aquellos de a poquito, de a cucharita, porque no podía alimentarlos más por las condiciones que estaban. Eso es grande. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso es grande. Estamos llamados a hacer cosas grandes. Cada uno puede tener algo particular, personal, pero como iglesia, juntos, las cosas que podemos hacer. Las cosas que podemos hacer. Pero tiene que ver con esto. Con que nuestra ausencia se note y nuestra presencia sea de una gran bendición para las personas. La valentía se necesita de coraje, porque podemos decir, sí, somos valientes y demás, pero necesitamos acciones que demuestren nuestra valentía, y eso es el coraje. El coraje es decir, tengo miedo, sí, tengo miedo de hacer esto, me da miedo. ¿Cuál es el problema? Algunas personas tienen miedo de compartir el Evangelio, les da miedo, no hay ningún problema con eso. Porque no vamos a cuestionar, ¿cómo vas a tener miedo de predicar el Evangelio? Tienen miedo, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema con eso. El coraje es, tengo miedo, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer igual. ¿Cómo lo hago? Me pongo una camiseta que diga, recibí a Cristo en tu corazón, y salgo así. Y alguien me va a parar y decir, ¿qué es eso? Digo lo que me salga. ¿Sí? Tengo miedo de predicar el Evangelio. Entonces le digo, mirá, vení a mi iglesia, te invito. Está bien. ¿Y vos sos cristiano? Sí. ¿Y qué me tenés que contar de Cristo? Vení a mi iglesia. Pará, te voy a llamar el pastor. No importa. A nuestra manera. Pero es dar un paso más. Que no nos congele el miedo, que no nos atrape, que no nos encierre. Cada uno a su manera. Pero es hacerlo. Eso es coraje. Necesitamos una iglesia corajuda. Una iglesia que se anime a hacer las cosas. Que dé pasos hacia adelante a pesar del temor que eso nos pueda causar. A pesar del temor que nos pueda causar. Siempre que sepamos que eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que está en su palabra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nos guiamos por el temor, aparece en la Biblia. Adán y Eva se guiaron por el temor y se escondieron de Dios. Se escondieron. Es que tuvimos miedo, por eso estábamos escondidos. Abraham, por temor, le mintió al faraón de que Sara era su hermana y no su esposa. Aunque hay media verdad, es mentira. ¿Sí? No dijo la verdad. Y esto generó un gran problema. Siempre que en la Biblia aparece el miedo como la base de las acciones, siempre hay problemas. Dijimos que la valentía es coraje, pero también la valentía es una decisión. Es una decisión que tomamos. Y una decisión en base a ¿qué? A nuestra ética, a nuestra moral, en lo que sabemos que es correcto. Porque no estamos dispuestos a negociar nuestra ética cristiana. No estamos dispuestos. Entonces decidimos, en base a eso, tener coraje y enfrentarlo. El coraje es la acción. La decisión es lo que nos impulsa el coraje. Es decir, no estoy dispuesto a negociar mis valores. No estoy dispuesto a esto. Eso es una elección. Fíjense Gedeón, la historia de Gedeón.
Cuando se le aparece el ángel de Jehová allí para llamarlo, Gedeón dice, pero prácticamente lo que dice, yo soy de una familia pobre de Manasés, no, ¿qué voy a hacer yo? Soy un pobre desgraciado. Y lo que está diciendo es, yo soy un miedoso. ¿Saben que todos ahí se escondían, guardaban las semillas porque venía Madián y se robaba todo, se llevaba todo? Entonces todos estaban escondidos y Gedeón, el padre de Gedeón, adoraba a dioses paganos. Y él estaba como encerrado, mi familia mismo es pagana. Y después tengo a los enemigos ahí. ¿Yo qué voy a hacer si soy un pobre desgraciado? Ahora, ¿tenía miedo? Claro que tenía miedo. ¿No va a tener miedo? ¿Pero qué hizo? Fue de noche, se levantó 2 o 3 de la mañana, todo el mundo durmiendo, silencio, con una linternita ahí. Fue y derribó el ídolo del padre, el ídolo que el padre adoraba. Ahora, nosotros podríamos decir, no tenía nada de valiente, de noche, cuando nadie lo veía, tiró el ídolo, así cualquiera. ¿Tenía miedo? Sí, pero hizo lo que tenía que hacer. Tomó una decisión. Si no hubiera tomado una decisión, no se hubiera levantado de madrugada, no hubiera ido a derribar el ídolo, de la forma que sea, pero tomó una decisión. La vida se trata de decisiones, de buenas decisiones o de malas decisiones. Y muchas veces nuestras decisiones nos van a llevar a tener coraje y valentía para enfrentar las cosas. Pero si nuestras decisiones se basan en el miedo, vamos a ser como Adán y Eva, lo vamos a esconder, o vamos a mentir, o vamos a ocultarnos, o simplemente nos vamos a conformar con lo que podemos manejar nosotros. Y de esa manera vamos a estar diciendo a Dios, todo bien Dios, pero no, a mí déjame con lo que puedo hacer, con lo que puedo controlar. Es con mis fuerzas, no con la fuerza del Espíritu, con mis fuerzas. Dijimos que es una decisión que implica coraje. Y tenemos razones para ser valientes. Dijimos que Dios está con nosotros. También dice allí David, cuando se enfrenta a Goliat, que dice, así como Dios me libró del oso, de los osos, cuando quieren atacar mi rebaño, así Dios me librará de ti, oh filisteo y circunciso. ¿Qué pasa ahí? David se acuerda, Dios me libra de animales salvajes, que son grandes realmente. Yo creo que cuando David vio a Goliat se imaginó un oso, porque era algo parecido. Era grande, era feroz, tenía más como es disciplina en la guerra, Goliat, que en un oso. Pero vio un oso, dijo, Dios me libró de los osos, de vos también me va a librar. Y las experiencias pasadas ya nos muestran de que Dios está con nosotros y que Él es el que nos da la fuerza, que Él es el que abre camino. Pero un problema que tenemos muchas veces los cristianos es la amnesia. No tenemos memoria. Disfrutamos cuando Dios nos libera, disfrutamos cuando Dios nos da la fuerza, cuando hace milagros, pero al rato nos olvidamos y ya decimos, no puedo, no, es demasiado. Aunque Dios nos haya dicho que tenemos que hacer eso, y nos quedamos. Y nos paralizamos por el miedo. Dice, ¿no te acordás aquella vez que tuviste miedo? Y yo te abrí camino, te di la fuerza, te mostré. Nos olvidamos. Sin embargo, David, siendo jovencito, muy jovencito, chiquitito, que la armadura le quedaba toda floja, que le pesaba, y que dijo, no, déjame tranquilo, déjame con mi onda nomás. Él se acordó de que Dios lo había liberado de los osos antes. Así que, experiencias pasadas. Dios está con nosotros y Dios ya nos ha mostrado de que está con nosotros. Y otra cosa, ¿quién es Dios? Esto sí que es difícil de decir, ¿no? Dar una definición. ¿Quién es Dios? Todos diríamos, Dios es Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Dios es Dios. Que Dios
no se equivoca, no se confunde. Que cuando la palabra dice que Dios es perfecto y poderoso y todopoderoso, no está exagerando. Dios es Dios. Y si no confiamos en Él, ¿en quién podemos confiar? Si Él nos dice que va a estar con nosotros, que vayamos adelante, que cambiemos el mundo, que trastornemos este mundo, como iglesia, que quedemos en la historia, Dios es Dios, Él no se equivoca. Él nos ha creado. Los planes de Dios en nuestra vida no fallan si hacemos lo que Dios nos pide. Ahora, la valentía no es hacer lo que sabemos que podemos hacer sin esfuerzo. Porque, fíjense Sansón. ¿Era valiente Sansón? Sansón sabía que podía hacer lo que podía hacer. Y hasta jugaba con eso, ¿no? ¡Qué valiente! Arrancó la puerta de la ciudad y se la llevó en los hombros. Claro, pero Sansón lo podía hacer. Ató una cantidad de zorra, le prendió fuego. ¡Qué valiente! No, tenía la fuerza para hacerlo. Es como si yo dijera, bueno, qué valiente que soy porque me la agarré con Bruno ahí. Qué valiente, se enfrentó a Bruno. No. La valentía tiene que ver con dar pasos y exponernos a algo que no sabemos cómo vamos a salir. Tal vez tengamos pérdidas. Puede ser que perdamos algo. Pero si es la voluntad de Dios, es una bendición. Eso es la valentía. No hacer algo que es fácil para nosotros. Es hacer algo que Dios nos ponga por delante y que nos exija. Superar el miedo y que también nos exponga muchas veces a perder algo que nos puede gustar mucho. Así que seguir a Dios necesita de valentía. Y esto tal vez es una mala noticia para muchas personas. Y tal vez no nos lo dijeron cuando nos compartieron del Evangelio. Nos dijeron del perdón de los pecados, nos dijeron que recibíamos la salvación, que pasamos a ser hijos de Dios, siervos de Dios, pero no nos dijeron que el camino tenía que ser esforzado, que teníamos que ser valientes para seguir adelante. Y tal vez esta sea una mala noticia porque dijimos, ¿y ahora cómo es? ¿Tengo que salir al frente? ¿Tengo que ser alguien que agarre las armas para luchar? ¿Tengo que ser valiente? ¿Tengo que ir adelante, superar los miedos? Ese es el camino de Dios. Seguir a Dios necesita de valentía. La decisión de obedecer a Cristo en todo, sin importar el costo personal, eso necesita un máximo de valentía en nuestras vidas. Seguir los planes de Dios en nuestra vida necesita de valentía. Soñar a la medida de las fuerzas del cielo necesita valentía. Yo tenía un amigo que decía, cuando queríamos hacer un proyecto, decían, pero sale muy caro esto es mucha plata, no tenemos esa plata. Él siempre decía, sonaba medio feo, ¿no? Pero decía, tiene razón. Decía, a Dios no se le acaba la plata, ¿eh? No es que Dios no tiene problema financiero, me decía. No sufre crisis, no tiene deuda con los bancos, Dios no tiene ese problema, ¿eh? Y decía, pero nosotros tenemos la plata que tenemos. Oremos, busquemos la manera, hagamos un plan. A Dios no se le acaba la plata, no tiene problema financiero. Y yo decía, tenés razón. Y no se trata acá de prosperidad, plata. Pongo el ejemplo porque era el ejemplo que tengo, pero en otras cosas también. No podemos por tal y tal cosa. Bueno, Dios no tiene limitación en ese sentido. Si te dijo que lo vas a hacer, vamos a buscar la manera, porque si Dios nos lo dijo, es porque lo podemos hacer. Dios no se equivoca. Dios no tiene problemas con el que dice algo y no cumple. Él es fiel y Él siempre cumple. Hermanos, la invitación es, así como estos nombres aparecen en la Biblia y eran hombres esforzados, valientes, de gran valor, los invito a todos, y me invito a mí mismo, a quedar la historia, la nueva historia de Dios. A quedar allí como una iglesia valiente, una iglesia que cumple
con lo que Dios me manda hacer, sin importar de que eso nos implique alguna pérdida. Obedecer a Dios y ser valiente no es fácil. No es fácil, pero es nuestra tarea en el reino de Dios. No alcanza con lo que solamente podemos controlar. Dios nos quiere probar y nos quiere mostrar cosas para alcanzar que parecen más grandes que nosotros, pero no más grandes que Dios. Y Dios está con nosotros. Cada uno sabrá de qué estoy hablando. Y todos juntos hallaremos de qué estamos hablando como iglesia. Pero estemos preparados para tomar las armas, como dice el último versículo del capítulo 7. Hombres preparados para tomar las armas. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Del desafío es difícil, Señor, porque superar el miedo no es fácil. A veces nos congelamos, a veces nos limitamos por el miedo, pero tú nos dices claramente que tú estás con nosotros, que no tenemos por qué temer, que podemos superar ese miedo. Señor, gracias. Gracias por tu amor y por tu compañía siempre, Señor. Gracias por la fuerza que nos das. Queremos ser hombres y mujeres que toman las armas. Queremos ser una iglesia que queda allí, en la historia que tú escribes, Señor, como una iglesia que te obedeció, como una iglesia que fue valiente y se esforzó por trastornar este mundo para que las personas conozcan el Evangelio, para que las personas aprendan a amarte, para que la comunión entre nosotros, Señor, sea cada vez más profunda. Gracias, Señor, porque tú pones sueños en los corazones, Señor. Porque tú pones metas en los corazones, Señor. Porque nos haces ver más allá de nosotros mismos, y eso es la fe. La fe es saber de que tú estás con nosotros y eres todopoderoso y todo es posible si está en tus manos. Confiamos en eso, Señor. Confiamos no porque confiemos en nuestras fuerzas, sino porque confiamos en tu fuerza, Señor. Señor, ayúdanos a dar pasos de fe, pasos de valientes, a tener coraje, a decidir no negociar nuestros valores, aunque eso nos cueste alguna pérdida personal. Señor, danos esa fuerza especial que es de tu Espíritu, Señor, para seguir adelante cuando muchas veces no queremos. Señor, quedamos en tus manos, Señor, y tomamos este desafío de forma personal y como iglesia, Señor. Queremos obedecer tu palabra, queremos que tú te agrades de nosotros. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.